Así es, Señor, dígale hoy que su presencia es lo mejor. Su presencia hoy en este lugar. Por eso dele gracias. Dele gracias porque tú eres el Dios de mi vida. Porque tú me has justificado, Señor. Dele gracias. Venimos ante tu presencia, Señor, en esta mañana y nos quedamos delante de ti, Señor. Así que hoy, ese Dios maravilloso, ese Dios justo y bueno, hoy te abra la capacidad de entendimiento para que comprendamos lo que es su sabiduría, lo que es su verdad. Dele gracias porque Él es misericordioso y porque hoy su palabra viene delante suyo. Gracias, Padre, por este momento. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerden que somos Vida, Iglesia Cristiana Viñedo de Amor. Continuando entonces con nuestro seminario de En Brazos de Papá. Estamos estudiando esas barreras mentales y barreras que hemos colocado para la búsqueda de Dios. La semana pasada entonces hablábamos de cómo ponemos muchas veces esas barreras y esto nos separa de la presencia de Dios, del Dios Altísimo, del Dios maravilloso. Habíamos hablado entonces de cómo esas barreras es necesario romperlas. Barreras de inferioridad, de hostilidad, culpas. Todo aquello que después se ve reflejado a través de la ira, del enojo. Me vuelvo iracundo. Entonces me salgo de mis caballos. Porque no estoy viviendo esa presencia de Dios. No estoy entonces delante de Dios con sanidad y con restauración. Y decíamos que había entonces, o más bien, que se comparaba la presencia de Dios con la presencia de mi Padre terrenal. Hacíamos una comparación y asemejábamos. Se realizaba una semejanza entre lo que es Dios como papá y lo que era ese Dios, ese Padre terrenal que yo tenía. Muchos de estos padres ausentes, otros con diferentes situaciones y diferentes carácter. Y teníamos, o más bien vivíamos, en nuestra vida ese carácter de nuestros padres que nos obligaban y que nos han hecho mucho daño. Hay una diferencia entre la paternidad de Dios y la paternidad de los hombres. Eso lo enseñó el Señor Jesucristo, que había una diferencia grande, que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. No nos podemos quedar entonces en esa comparación de lo que es el Padre. Cuando Dios creó al hombre, en ese plan perfecto involucraba la multiplicación. También lo hablábamos el viernes. Esa multiplicación como papás. Y decíamos entonces que éramos bienaventurados porque habíamos llenado nuestra alforja de hijos. Teníamos 2, 3 hijos y era una bienaventuranza. Así que hoy vamos a estudiar esos diferentes caracteres que tiene nuestro Padre. No nuestro Padre Dios, sino nuestro Padre terrenal. Cómo el carácter de estos padres también se ha construido en nosotros, albergando diferentes situaciones, diferentes barreras, murallas, y que ha hecho mucho daño. Y que incluso hoy llevamos mucho tiempo en la vida espiritual, décadas, y aún no hemos podido ser sanos. Nuestro corazón se llena de mucha incertidumbre, mucho dolor,
mucha soberbia, mucha altivez. Entonces nosotros comparamos a Dios con nuestro Padre. Y por eso nuestro corazón es resentido. Nuestro corazón crea esos daños y esas cosas que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, en vez de tener una sanidad, empieza a volverse un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón engañador, soberbio, altivo, un corazón entonces que empieza a morir y no vuelve a ver lo que es esa gracia de Dios. Encontramos personas que muchas veces se alejan de Dios por culpa del pastor, del líder, pero no porque el pastor, el líder o su padre hayan hecho cosas que realmente sean dañinas. Es que buscamos excusas y nos apartamos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está dañado. Nuestro corazón tiene la barrera, se ha vuelto un corazón de piedra, se ha vuelto un corazón que poco atiende a la verdad de Dios. Recordemos lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice entonces la palabra del Señor así. Versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ese fue el mandamiento que mandó el Señor, que ordenó Dios, repetirlas. Pero nosotros como padres repetimos soberbia, altivez, orgullo, prepotencia, maldiciones, palabras soeces, palabras dañinas, destructoras. Nosotros como padres, por ejemplo, podemos decirle a nuestros hijos: usted no sirve para nada, usted no es sino perezoso, perezosa. Muchos maldicen el día en que quedaron embarazadas o que fueron padres. Muchos entonces han dañado la vida de sus hijos. Muchos entonces han destruido a aquellos pequeños con solamente una palabra. Quítese de encima. Usted no sirve. Y con eso destruye el corazón de su hijo. En esta mañana, en esta tarde, depende el lugar donde usted se encuentre, en Asia, en Europa, Estados Unidos, Colombia, Chile. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? ¿Qué es lo que hoy hemos hecho tanto daño a nuestros hijos? Y como padres debemos reconocer si hemos dañado a nuestros hijos e ir a pedirle perdón. Puede ser que también tengamos dolor en nuestro corazón porque usted no pudo ser mamá. Y recuerda ese resentimiento contra Dios. Mire, todo lo de Dios es perfecto. Y si Dios no permitió que usted fuera papá o mamá, es porque es el plan de Dios. Y no porque seas mal padre o mal madre, porque Dios lo estimó así. Y Él lo quiso así. Y es algo perfecto, algo que hoy, si usted lo ha pensado, si en su corazón está esa tristeza porque no pudo experimentar la maternidad o la paternidad, pídale perdón a Dios y al Señor: fue tu plan. Tu plan es perfecto. Yo no soy nadie para cuestionarlo. Y entendamos entonces que los planes de Dios, independientes si somos padres o no, el plan de Dios es perfecto, porque los pensamientos de Él son mucho más altos que los nuestros.
y los caminos mucho mejor que los míos. Así que hay que ver y entender lo que Dios tiene preparado. Si Dios le da la oportunidad de ser padre, séalo. Una maravillosa experiencia. Si Dios no le da la oportunidad de serlo, agradezca a Dios. Esas son las cosas que tenemos que aprender. Esa imagen de Dios entonces, recuerde lo que muchas veces asociamos esa imagen a Dios Padre. Asociamos entonces nuestro Padre terrenal, nuestro Padre biológico, con Dios. Decíamos el viernes que, aun siendo nosotros malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Ahora más nuestro Padre que está en los cielos nos dará el Espíritu Santo. ¿Cómo entender entonces su palabra? Mire, vamos a empezar a estudiar, vamos a mirar unos tipos de padres. ¿Por qué? Porque nuestra mente inconscientemente hace un paralelo comparativo. Pone a Dios, pone a tu padre biológico y empieza a cuestionarlos. Es que mi padre me abandonó, Dios está lejos, Dios no está conmigo. Es que mi padre biológico era un padre maltratador, Dios es un Dios castigador. Y ahí es donde empezamos a razonar. Yo no estoy con Dios porque, como yo soy pecador, Dios me va a estar corrigiendo. El primer padre que vamos a ver hoy, según la psicología, nos enmarca una tipología de padres terrenales. El primer padre es los autoritarios. Aquel padre que causa a sus hijos gran daño, que son los padres autoritarios. Padres que no les permiten a sus hijos tomar decisiones. Son estrictos, exigentes, con poco afecto o comunicación. Imponen reglas rígidas, sin explicación, no son flexibles y predomina el control sobre sus hijos, un control estricto sobre sus hijos. Quiere decir, su hijo no tiene la capacidad de pensar, de tomar una decisión. Muchos entonces maltratan con esa misma autoridad, entonces maltratan a sus hijos y les causan gran daño. Desarrollan hijos inseguros, de baja autoestima, hijos que en corto tiempo, después de salir de ese lugar, de su hogar, y lo quieren hacer rápidamente, se vuelven hijos desobedientes. No son capaces de tomar decisiones prudentes y sabias. Mejor dicho, su padre, un padre autoritario, ha dañado a su hijo. Vamos a ver todos 9 aspectos o 9 tipologías de padres y cómo cada uno va creando el carácter de su hijo. Este primero, el autoritario, mire todo lo que hace, todo lo que daña. Crea inseguridad, baja autoestima y desobediencia. Hace las cosas. Poco afectivo se vuelve el hijo. Porque como su padre no le dio afecto, como su padre no lo sentó en su regazo, como su padre nunca le dijo que era el mejor, como su padre nunca le dijo que tenía que esforzarse un poco más, porque lo malo de los padres autoritarios es que siempre van a querer que su hijo sea el mejor. Siempre. Su hijo tiene que ser el mejor porque si no, no sirve. Entonces, todo error que comete su hijo
es una deshonra para este padre. Y no le estoy diciendo la palabra deshonra en un buen sentido. Entonces, estos padres maltratan a sus hijos y lo maltratan con soberbia, porque como son autoritarios, es altivos y en su casa manda al padre, debe ser así, pero coherente. Y son padres que no dan instrucciones coherentes, sino que tienen subyugado a sus hijos y muchas veces a sus esposas. Quiere decir, hoy usted y yo debemos evaluar qué tipo de padres somos. Si estamos haciendo daño a nuestros hijos, si nuestros hijos no tienen la capacidad, o más bien, el momento de pensar, de decidir, porque nosotros no se lo permitimos. Nosotros debemos de tener unas reglas claras en nuestra casa, pero no que sean reglas autoritarias. 2. Los padres que son permisivos o indulgentes. Lo contrario. Lo contrario a los padres que son autoritarios. Esos padres permisivos o indulgentes son afectuosos, pero imponen pocas normas y límites. Es decir, tienen hijos y piensan que la base es solamente lo afectivo. Sus hijos no tienen o no les has enseñado las reglas, los límites. Estos padres evitan conflictos, dejan que sus hijos tomen todas las decisiones sin ningún tipo de orientación. Es decir, el hijo decide lo que quiere hacer. También es malo. No es un padre que guía. No es un padre que le enseña autoridad a sus hijos. No. Sus hijos se pueden volver impulsivos, con poca tolerancia y dificultades para aceptar normas. En otras palabras, hijos rebeldes. Cuando somos padres permisivos o indulgentes, nuestros hijos tampoco van a estar bien educados. Estos hijos no van a atender a la razón. La Biblia dice en Proverbios, atiende el consejo del padre, las razones, los consejos de la madre, las razones del padre. Hay que aprender a hacerlo. Evalúese si usted está siendo un padre permisivo, que todo se lo permite a su hijo, porque tampoco lo está haciendo bien. No puede ser ese padre autoritario, pero tampoco puede ser ese padre permisivo, que no cree esos límites en su hijo. El otro padre, y es los padres negligentes o indiferentes. No brindan disciplina, no brindan afecto, emocionalmente distantes, desinteresados en la vida de sus hijos. Esos padres no solamente pueden ser ausentes, no. Estos padres pueden vivir en su casa, con sus hijos, tener un hogar, pero no disfrutarlo. Son padres que pasan desapercibidos en la educación de sus hijos. Pasan desapercibidos en las emociones de sus hijos. Están, pero no existen. No se involucran con la vida de ellos. No se involucran a darle un lugar, a brindarles un tiempo, sino que sus cosas personales los someten. Y muchas veces, cosas del mundo como el licor, los juegos, son más importantes que la paternidad.
Por eso no hay disciplina. A él le parece lo mismo si el hijo obedece o no obedece. Es indiferente a lo que está viviendo esa familia. Entonces estos hijos pueden desarrollar problemas emocionales, falta de confianza, dificultades en las relaciones sociales. El hijo crece con vacíos que siempre tratará de llenar. La ausencia de la figura paterna puede causar serias heridas y faltantes afectivos. Vuelvo y repito, puede ser que sus padres vivan en su casa, convivan en ese lugar, pero no ejercen esa paternidad. O puede ser que se hayan apartado como los padres ausentes, se fueron, dejaron a sus hijos. La falta de figura paterna puede causar en sus hijos también trastornos de la identidad sexual. Muchos de los conflictos hoy de nuestros hijos en la identidad sexual es por falta de la paternidad, de una paternidad definida, de un padre que muestra el camino a su hijo. Y estos hijos guardan resentimiento en el corazón. Normalmente odian, resentido. Y ese resentimiento se vuelve una cadena. Muchos de estos hijos crecen y su corazón con todo el mundo se resiente. Porque lo miran, porque no lo miran, porque le hablan, porque no le hablan, porque lo visitan, porque no lo visitan, porque le dieron el empleo, porque no se lo dieron. Por todo se resiente. Por todo. ¿Por qué? Porque son padres, hijos que se han criado con padres negligentes o indiferentes o padres ausentes. Entonces esos hijos por todo tienen resentimiento. Y lo más difícil es que no lo quieren aceptar. Como estos hijos aprendieron, hijos y hijas acá estamos hablando en general, que tenían que realizar todas sus actividades solos, se volvieron entonces autosuficientes, entre mal decir la palabra, porque nadie puede ser autosuficiente, pero ellos creen que son autosuficientes, que todo lo pueden hacer, que no necesitan de otra persona. Por eso sus hogares son un fracaso. Por eso ha tenido 2, 3, 4 hogares fracasados. Fracasados con sus hijos, fracasados socialmente, fracasados laboralmente. ¿Por qué? Porque le tomaron el carácter de sus padres, de ese padre negligente, de ese padre indiferente o de ese padre ausente. Empezaron entonces ¿a qué? A ser autosuficientes. Yo lo puedo hacer, yo soy capaz. Así que familia, hoy evaluémonos en estos 3 primeros conceptos de padre, en qué lugar estamos. Y si nos identificamos con uno de estos 3, por favor, pidámosle a Dios que sane nuestro corazón. Y si como hijos nos hemos identificado con cualquiera de estos 3 aspectos, también digamos al Señor que traiga sanidad, porque es necesario para poder vivir esa vida tan feliz. Así que lo invito a que oremos. Amado Dios y Señor, hoy te pedimos, papá, si el carácter de nuestros padres han hecho daño a nuestra vida, esos padres que han sido autoritarios, esos padres, Señor, que han sido permisivos e indulgentes, o aquellos padres que han sido negligentes o ausentes. Señor, si mi carácter se formó por eso, ahora, Señor, es necesario restaurar. Ahora es necesario entonces sanar. Ahora es necesario, Señor, que tú limpies mi corazón y que me hagas ese hijo conforme a tu voluntad, a tu gracia, a tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú me amas, Señor, y porque me has sustentado en todo, Señor. Levantamos nuestros brazos a ti y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente, que los cielos estén abiertos y derrame bendición sobre todos ustedes en esta semana.
Recuerde que hoy es nuestro tiempo de nuestro ministerio de intercesión. Mande con tiempo sus peticiones. Un abrazo, le amamos mucho.